El jueves informamos aquí de la primera muerte en enfrentamiento con criminales de un mando del ejército mexicano, el teniente coronel Jorge Guadalupe Barrientos. Murió en la Tierra Caliente de Michoacán. Hoy el portal de noticias estadounidense Breitbart difundió este video sobre el enfrentamiento donde murió el teniente coronel Barrientos. Así le disparan los criminales a los soldados. Aquí andamos, patrón, echándoles vergazos a estos perros. Buenas noches. Según Breitbart, soldados recuperaron este video del teléfono de uno de los criminales abatidos, quien habría grabado la balacera. Vamos a tener esta historia en un momento, pero hablando de videos y atrocidades, hoy se conoció este otro. Es el ataque de un comando criminal a personas de un supuesto grupo criminal enemigo. Un comando criminal muy bien equipado y entrenado. Un comando criminal que grabó el material con calidad, porque así, con calidad de alta definición, quería que se difundiera. Los hechos ocurrieron el 5 de febrero en Valle de Santiago, Guanajuato. Una vez más, Guanajuato. El gobierno del presidente López Obrador dice que acabó la guerra. Estas imágenes lo desmienten. Este ataque a la vulcanizadora ubicada en la calle de Durango número 7, en Valle de Santiago, Guanajuato, fue captado el 5 de febrero, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. El video dura 1 minuto 45 segundos y fue grabado por el sujeto que dirigió la agresión, en la que participaron al menos otros 5 hombres. Fue difundido por el grupo delictivo que se autodenomina La Gente del Marro, quien se adjudicó el ataque en el que mataron a 5 hombres desarmados. Propaganda difundida en redes sociales y páginas de internet, en la que además de amenazar a sus adversarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, mostraron las fotografías de 2 de sus víctimas. El video fue grabado en alta definición con una cámara sujeta al cuerpo, similar a las que usan los elementos de las Fuerzas Armadas. El grupo de hombres armados llega en 2 camionetas pick-up blancas. Desde las bateas disparan contra la vulcanizadora, con armas de asalto R-15 con miras láser. El sujeto que porta la cámara dirige la acción, y en sus imágenes se pueden ubicar a 4 sicarios. La voz de mando se mueve con pericia. Parece tener alguna instrucción policíaca o militar. ¡Abajo, para adentro, para adentro, para adentro! Sin embargo, el joven de la playera amarilla no parece tener la misma habilidad ni con el manejo del fusil de asalto. Trata de rematar a su primera víctima. Atrás, la voz de mando dispara de nuevo contra él y hacia el interior de la vulcanizadora, en donde no hubo ninguna resistencia. ¡Para adentro, tomen el zaguán! ¡Toma el zaguán! ¡Toma el zaguán! ¡Toma el zaguán! Afuera de la vulcanizadora, solo un hombre resguardaba el ataque. Una incursión de sicarios en la que no encontraron resistencia. Sus víctimas no estaban armadas. ¡Hijo de la chingada este güey! ¡Dale, para adelante, para adelante, para adelante! ¿Qué hay? ¿Qué hay, güey? Voltea para atrás, voltea para atrás. Hombre, ese güey está bien pendejo por tumbarse, güey. 1 minuto 45 segundos dura el ataque. En el lugar se encontraron por lo menos 70 casquillos. Murieron 5 jóvenes de entre 20 y 24 años de edad. Solo un joven de 21 años sobrevivió, quien narró a la fiscalía los hechos. Actualmente su estado de salud es estable. Bueno, pues así las cosas, así siguen atacando estos grupos. Si bien el video es de hace 3 semanas, lo difundieron, se conoció anoche, hoy en la mañana lo localizamos algunos medios de comunicación. Así además le están diciendo
pues no sabemos si a la sociedad o al gobierno del presidente López Obrador o al nuevo gobierno de Guanajuato, que así están actuando sin ningún problema, a plena luz del día, a la vista de todos y además grabando en alta definición para que este material lo vea muchísima gente. Guanajuato 2019. Por cierto, la violencia en Guanajuato pues sigue subiendo. Ha sido un mes muy difícil. Este febrero, las cifras que reporta diariamente la Comisión Nacional de Seguridad, que retoma fuentes abiertas como medios locales y redes sociales, establecen que justamente a partir de esa fecha del día de este ataque que veíamos, el 5 de febrero, bueno, a partir de esa fecha se dio un repunte de la violencia en el estado. Ese día, y aquí lo informamos, hubo 14 muertos y bueno, los días siguientes la cifra siguió subiendo. A mediados de mes, el día 14, hubo otros 16 muertos en hechos violentos. Hace 8 días hubo 14 asesinados y apenas ayer se registraron 15 más. Muy difícil la situación en Guanajuato. A propósito del otro caso que veíamos, el caso del teniente coronel Jorge Guadalupe Barrientos, asesinado la semana pasada en Michoacán. Anoche informamos que un juez ordenó dejar libres a los 4 detenidos acusados de haber participado en el enfrentamiento donde murió este teniente y otras 8 personas. El mismo juez le pidió a la Fiscalía General de la República que investigara a los elementos que participaron en la detención. Los elementos son policías militares y policías estatales. El juez advirtió que pudieron haber incurrido en delitos como tortura y abuso de autoridad. Hoy buscamos una respuesta en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a esto que solicitó el juez. La Secretaría nos dijo que desde ayer la Dirección de Asuntos Internos ya abrió una investigación para determinar cuántos de esos elementos podrían estar involucrados. Por el momento, todos los elementos siguen en activo y en caso, pues dicen, pues lo que dice toda la autoridad, en caso de que haya una responsabilidad de algunos de estos policías, van a ser llamados a comparecer. Veíamos al inicio este video que difundió el portal de noticias estadounidense Breitbart, ese que tanto apoyó a Donald Trump en la campaña, el video sobre el enfrentamiento del jueves pasado donde murió el teniente coronel Barrientos. Vamos a volver a ver un fragmento simplemente para de nueva cuenta ver, ya lo veíamos en Guanajuato, ahora lo vemos en Michoacán, la capacidad de fuego que tienen hoy en México los grupos criminales. ¡Otro papazo, compadre! ¡Otro papazo! ¡Viva! ¡El 50 que suene! ¡El 50! ¡Todos los vecinos que suene, güey! ¡Suene! En el filo, tócalo y dile al barrio que suene. Ahí va, compadre, ahí va. Aquí andamos, patrón, echándoles vergazos a estos perros. Bueno, según Breitbart, el enfrentamiento ocurrió luego de que las Fuerzas Armadas establecieran un retén en la carretera que va de Buenavista hacia Apatzingán y ahí trataron de tener un convoy que escoltaba supuestamente a un señor de nombre Rodolfo Sierra Santana, conocido como el Tronado, que sería uno de los líderes de un grupo criminal al que llaman los Viagras. Bueno, no se logró el objetivo y ocurrió esto con el saldo de las personas muertas, entre ellas el primer mando del ejército mexicano en lo que va del sexenio. Hoy fueron asesinados el director de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, Efraín Peñaflores, y también su escolta. Fueron emboscados en la tarde cuando llegaban a la ciudad de Chihuahua. Hombres armados pues les dispararon al vehículo, no hubo detenidos. Y esta mañana, hombres armados mataron a 3 personas, lesionaron a otras 2 afuera de una casa en la región 100, en Cancún. Los agresores huyeron, pero horas más tarde se enfrentaron contra policías estatales en el fraccionamiento Santa Fe, a unos 15 minutos de distancia de donde ocurrió el ataque. Luego del enfrentamiento, los policías detuvieron a 4 supuestos agresores.
les decomisaron armas y vehículos. Y bueno, pues así las cosas. Vamos a regresar al tema de la violencia al final del programa. La violencia ya en tiempos del nuevo gobierno, en tiempos de la Cuarta Transformación. En esta intemperie, hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones de la reforma que crea la Guardia Nacional, la reforma que fue aprobada la semana pasada en el Senado. El jueves va a ser votada en el Pleno, al parecer con una votación también total como la que vimos la semana pasada en el Senado. Bueno, hoy volvió a circular la versión de una supuesta nueva solicitud de orden de detención con fines de extradición en contra de la señora Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La solicitud esta vez habría sido dirigida al gobierno de Irlanda del Norte. Pedimos una presión al gobierno federal, nos respondieron que solo hay una solicitud, solo una. En julio del año pasado, la Cancillería mexicana solicitó esa orden de detención con fines de extradición contra Karime Macías. Se la solicitó al Reino Unido, que comprende a Inglaterra, a Gales y a Irlanda del Norte. Por lo tanto, pese a lo que circuló hoy, no hay nada nuevo en la información sobre la extradición de Karime Macías. A propósito de Karime Macías, recibimos una carta de su esposo, de Javier Duarte, desde el Reclusorio Norte. La carta tiene fecha de ayer, 25 de febrero. Dice en lo esencial que su esposa, que Karime, no es ninguna prófuga de la justicia, pues salió legalmente en México y cumple de manera puntual con toda la normatividad migratoria, tanto la mexicana como la del Reino Unido. Leo textual este párrafo. El estilo de vida de mi familia en aquel país es totalmente austero y transparente, no se esconden de nadie. Tan es así que los esbirros que envió Miguel Ángel Yunes para espiarlos allá lo pudieron hacer sin ningún problema. Mi familia, para poderse trasladar a cualquier lugar, hace uso del transporte público. Comen diariamente en casa los alimentos que ella cocina, siendo su mayor lujo salir los domingos, cuando el clima lo permite, a un parque público para que los niños puedan jugar y hacer sus actividades al aire libre. Javier Duarte hace público en esta carta cuánto le cuesta a su familia vivir cada mes en Londres, hace el cálculo mensual, lo hace además convirtiendo los costos de libras esterlinas a pesos mexicanos. Veamos, la renta del departamento donde viven les cuesta 80,000 pesos. Las colegiaturas de los 3 hijos, 50,000 pesos. Duarte aclara en la carta que los 2 meses de vacaciones de cada año no pagan colegiatura. Y además por alimentos, vestidos, atención médica, transporte y otros gastos, pues les cuesta 50,000 pesos. Total, vivir en Londres a Karime Macías y sus 3 hijos les cuesta entre 170,000 y 180,000 pesos, dependiendo los meses en que se paga y no la colegiatura. Escribe Duarte que ese dinero que se paga es producto de los legales y legítimos ahorros que tengo, producto de mi sueldo después de varios años de trabajo ininterrumpido y del apoyo que hemos tenido de nuestros más cercanos familiares y de entrañables amigos. Bueno, a ver, vamos a ver de nuevo el desglose que hace Duarte de los gastos de su esposa e hijos. Por renta del departamento, 80,000 pesos mensuales, por colegiaturas, 50,000 y por otros gastos, alimento, transporte, etcétera, 50,000. Entonces, vivir les cuesta 170, entre 170 y 180,000 pesos. Bueno, esa es la información que nos da en esta carta Javier Duarte desde el Reclusorio Norte. Subraya que es imposible que Karime Macías haya delinquido, pues nunca manejó recursos públicos, e insiste que su mujer es víctima de persecución política. Llama títere del exgobernador Yunes al actual fiscal de Veracruz, Jorge Winkler. A Yunes lo llena de calificativos despectivos. Recuerda que el testimonio central contra Karime es del exfuncionario público en Veracruz, un señor de nombre Juan Antonio Nemi Dib. Testimonio, según esto, obtenido bajo tortura, como el mismo señor Nemi Dib reconoció al salir de la cárcel. En fin, Duarte concluye la carta con esta frase: es increíble la cantidad de estupideces, inventos, locuras y falsedades que se han dicho y publicado en torno del caso de mi esposa e hijos, con la finalidad de pegarme
donde más me duele. Sin embargo, estoy convencido que la verdad saldrá tarde que temprano a la luz y pondrá las cosas en su lugar. Firma, sinceramente, Javier Duarte. El 19 de mayo, 2 trenes de la empresa Ferrosur chocaron en Orizaba, Veracruz, ya que estamos en el tema de Veracruz. En ese entonces, la empresa dijo que el accidente había sido provocado por un sabotaje. 9 meses después, el gobierno federal ha concluido la investigación y ha descartado la versión del sabotaje. La responsabilidad, según esto, fue de la tripulación del tren. Oímos así como un ruido, como un rechinido, oímos. Y por eso salimos para afuera y pues sí vimos cuando estaba, se llevó a muchos vagones, se quedaron aplastados, como 10 vagones se quedaron aplastados. La madrugada del 19 de mayo de 2018, 40 carros y 4 locomotoras de un tren que se dirigía de Veracruz a Puebla se desprendieron del convoy y se deslizaron pendiente abajo a lo largo de 10 kilómetros. Sin control, más de 6,000 toneladas impactaron con otro tren que estaba a punto de salir de Orizaba rumbo al Valle de México. Grupo México Transportes, concesionaria del ferrocarril, aseguró desde el momento mismo del accidente que este fue resultado de un acto de sabotaje. El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, puso en duda la versión de la empresa. Si no fue sabotaje, haremos un llamado realmente muy enérgico a la empresa Ferrosur. A 8 meses del accidente, el gobierno federal descartó el sabotaje y estableció que la responsabilidad fue de Ferrosur, específicamente de la tripulación del tren que perdió sus vagones. En el dictamen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que ninguno de los trabajadores de Ferrosur entrevistados declararon haber visto a personas ajenas o extrañas a bordo del tren durante su recorrido, por lo que la hipótesis de sabotaje no encontró sustento. Y se queja de que no obtuvo apoyo de parte de la empresa para realizar un análisis más detallado y tener resultados más contundentes respecto a la división del tren. La autoridad determinó en el dictamen que el siniestro tuvo un origen multifactorial, pero al final, todos relacionados con ineficiencias, descuidos y omisiones de la tripulación del tren. El personal técnico no acató estrictamente sus obligaciones, concluyó. El choque de trenes dejó 6 heridos, 1 muerto y 312 millones de pesos en pérdidas para la empresa Ferrosur. Pues duro la conclusión contra la empresa Ferrosur, que respondió que el dictamen de la autoridad no se centra en el probable sabotaje, sino en las consecuencias del choque del tren. La empresa asegura que todos los protocolos se llevaron conforme el reglamento. El dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una investigación técnica, independiente de cualquier procedimiento administrativo o penal. Ahora le va a tocar a la Fiscalía de Veracruz. Vamos a ver qué hacen, si lo usan para las investigaciones que inicie, pues especialmente sobre la muerte de esta persona. Por cierto, hablando de trenes, hoy el presidente López Obrador informó que va a presentar una denuncia por el tiradero, así dijo, por el tiradero que le dejaron con esa obra que tanto seguimos aquí en el sexenio del presidente Peña Nieto, que tanto denunciamos aquí. Esa obra inconclusa, esa obra que rayaba en el absurdo, que es el tren México-Toluca. En otras cosas, el gobernador Morelos, Cuauhtémoc Blanco, defendió los resultados de la consulta el fin de semana para decidir la suerte de la termoeléctrica de Huesca. 6 de cada 10 personas, hay que resultar, de las que participaron, votaron a favor de que se eche a andar esa termoeléctrica. Por eso el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió a los ciudadanos y opositores que acaten los resultados y aseguró que el proceso fue democrático, ya que nadie obligó a la gente a votar. Por cierto, por la mañana hablamos con Jorge Zapata, el nieto de Emiliano Zapata, opositor, primero simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, pero opositor de el arranque de esta termoeléctrica en Huesca. Parte de lo que nos dijo.
Ya eso fue un acuerdo que se tomó ayer con todos los compañeros y eso es lo que estamos solicitando, para que todo el país se entere de todas las marranadas que hubo en esta encuesta. Pero nosotros los campesinos tenemos todas las dudas del mundo, porque claramente se vio que esta encuesta fue amañada. Ellos pueden decir misa, la realidad es otra, por eso te digo, yo no sé si el presidente está engañado con toda la información que le dieron. Marranadas, dice el nieto de Emiliano Zapata, sobre las cosas que se hicieron en esta consulta, que él llama encuesta, la consulta del fin de semana. Hablando de protestas, pues los maestros de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca siguen en la Ciudad de México. Temprano protestaron afuera del Palacio Nacional, pidieron que los gobiernos de Oaxaca y Michoacán liberen recursos para pagar quincenas atrasadas. Al mediodía los maestros marcharon contra la reforma educativa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la ciudad, fueron unos mil maestros los que marcharon del Ángel de la Independencia al cruce Reforma y Bucareli. Ahí hicieron un mitin, bloquearon Reforma durante un par de horas. Bueno, tranquilos. Según la convocatoria que los maestros aprobaron la semana pasada, esta era una protesta de 3 días. Estuvieron ayer, estuvieron hoy. Mañana protestarán y después regresarán a Oaxaca. A ver, vamos a ver esto. En la mañana el presidente López Obrador habló de los precios de la gasolina, un tema que hemos seguido aquí. Aceptó que en las últimas semanas subieron los precios. Ha habido un aumento en la gasolina magna y una disminución en la premium. Si se está dando este aumento, estamos esperando el momento para hacer un ajuste. ¿Fue impreciso o no fue preciso el presidente? Dice que bajó el precio de la gasolina premium. Imagen Noticias revisó cómo se han comportado los precios de la premium. La revisión se hizo desde los días en que inició la estrategia contra el robo de combustible. A nivel nacional, el precio aumentó en promedio 59 centavos litro. A inicios de año, en un buen número, un promedio de gasolineras, la premium se vendía en 19,83. Ayer, según el recorrido que hicimos, estaba vendiendo en 20,42. No fue preciso hoy el presidente López Obrador, porque si comparamos precios en las ciudades donde el desabasto fue más fuerte en las últimas semanas, tenemos que el aumento se dio entre 17 y 78 centavos por cada litro de premium desde el 1 de enero. Morelia es donde se dio el mayor aumento. Luego, lo estamos viendo, siguieron León, en fin, ahí están las ciudades en pantalla. Por cierto, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, se reunió con el presidente López Obrador. En un comunicado, la Comisión Reguladora de Energía informó que el comisionado le reiteró al presidente que las acusaciones que le ha hecho el gobierno del presidente López Obrador por supuesto conflicto de interés son falsas y que las investigaciones arrojarán lo que expuso en su declaración de intereses. En su cuenta de Twitter, Guillermo García Alcocer escribió: agradezco al presidente López Obrador la productiva reunión de trabajo en la que me aseguró que no hay una persecución política en mi contra y acordamos trabajar coordinadamente por el bien del sector energético de México. Por cierto, el comisionado Gaspar Franco anunció su renuncia a otra comisión, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En una carta enviada al Senado, el señor Gaspar Franco solo informó que su renuncia será efectiva a partir del jueves y que se debe, la razón es que así conviene a sus intereses personales. Con esta decisión ya son 3 los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que han renunciado desde que asumió el gobierno del presidente López Obrador. Juan Carlos Cepeda y Héctor Acosta presentaron su renuncia en noviembre. Hoy se le suma a Gaspar Franco. Quedan aún 4 comisionados: Alma América Porres, Héctor Moreira, Néstor Martínez y Sergio Pimentel.
Bueno, Venezuela, las cosas terribles, lamentables que siguen ocurriendo en Venezuela. Hoy se reportó la desaparición durante varias horas de otro periodista. Se trata de Daniel Garrido, corresponsal de Telemundo en Caracas. En un comunicado, Telemundo informó que a Daniel se lo llevó un grupo armado a las 6 de la mañana, lo forzaron a subir un vehículo, lo interrogaron durante 6 horas y además le quitaron su equipo y luego lo liberaron. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen de eso todavía algunos legisladores mexicanos que suben a la tribuna del Congreso, de Cámara de Diputados, a defender al régimen de Nicolás Maduro? Antes de ser secuestrado, este señor, este periodista Daniel Garrido, estaba haciendo la cobertura precisamente sobre el equipo de Univisión, el equipo de periodistas de Univisión, que ayer fue retenido cuando estaban entrevistando al presidente Maduro. Hoy en la mañana ya los periodistas de Univisión fueron deportados a Venezuela. Fueron escoltados hasta el aeropuerto por funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos. Volaron a Miami y ahí el periodista Jorge Ramos dijo que les quitaron todo el material que tenían de la entrevista con Nicolás Maduro y además le mandó este mensaje. Si Maduro no es tan cobarde, si Maduro tiene los pantalones para dar la cara, que muestre la entrevista completa. Nadie le va a editar. Vamos a sacar la entrevista completa, pero que tenga el valor de mostrar lo que ocurrió en esos 17 minutos de entrevista. Pues por lo pronto el gobierno de Nicolás Maduro no ha devuelto ni el material, o sea, no ha devuelto ni las cámaras, ni el equipo, ni mucho menos las tarjetas donde se grabó esa entrevista. Mientras tanto, Juan Guaidó, el presidente de la oposición, dijo que en los próximos días va a regresar a Venezuela. Hay que recordar que salió a Colombia, cruzó a Colombia el viernes, a pesar de que tenía prohibido salir de Venezuela. Dijo que no le tiene miedo a Nicolás Maduro. Sin duda alguna. Le encantaría al régimen de Maduro tener un nuevo exilado. Pero si se atreven a meterme preso y se atreven bueno, también va a haber una respuesta sin precedentes tanto de la gente como de la comunidad internacional. Si deciden cometer el error político histórico de encarcelarme, bueno, van a tener que responder ante eso, ante el mundo. O sea, eso sí sería un golpe de Estado. Pues veremos, ya son más, hoy se informó que son más de 320 militares venezolanos los que han desertado y se han entregado en la frontera con Colombia. Las autoridades migratorias de Colombia informaron que la mayoría pide refugio, argumentando la situación política que se vive en Venezuela, la falta de comida y la presión contra el ejército por parte del gobierno y de colectivos paramilitares. En otras cosas, por la mañana hablamos con el presidente del PAN, Marco Cortés. Se cumplieron 2 meses del accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Esto nos dijo duro el presidente del PAN sobre este accidente, sobre la caída del helicóptero. En esto que se quiso presentar como un accidente y hoy, a la luz de las pocas evidencias que lo acrediten, a la luz de no tener un veredicto pericial científico que nos diga lo contrario, nos hace ver que no fue un accidente, sino fue un hecho provocado. Durísimo, lo está diciendo el presidente del PAN. Tenemos elementos para pensar que no fue un accidente, sino un hecho provocado, es decir, que alguien mató a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle. ¿Qué más tenemos, Paola? Tres leones que vivían en la azotea de una casa en la alcaldía de Iztacalco fueron decomisados por elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se trata de 2 hembras y un macho. El dueño de los animales aseguró que los adquirió legalmente hace 1 año y medio y que cumplía con las especificaciones de seguridad y de alimentación. Pero la Profepa informó que no cuenta con registro como predio que maneja vida silvestre ni aprobación del plan de manejo. Los hijos del dueño trataron de evitar que las autoridades se llevaran a los animales en medio de llantos y gritos. Yo necesito ver a mi bebé, ¿no? Pásate para acá. Pásate para acá. Señor, ¿por qué argumentos se llevan a pasar ahora, don Omar? ¿Qué va a pasar? Que voy a pelear por ellos, por parte de mi manada. Vamos para acá. ¡No se los lleven! ¡No se los lleven!
En el mes de octubre, autoridades habían llegado a esta casa luego de recibir una denuncia anónima por la presencia de los leones. En ese momento, el propietario comprobó que los tenía de manera legal, pero tuvo que adecuar el lugar donde vivían. Cirujanos del Hospital Rovirrosa de Tabasco tuvieron que terminar una operación con ayuda de una linterna de un celular debido a una falla eléctrica. En el video se puede ver cómo los doctores cuentan que el corte duró aproximadamente 10 minutos en todo el área de cirugía. La secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Roldán, aseguró que solo se registró una falla en un sensor, pero que estos problemas no son constantes en el centro de salud. Esto ocurre una semana después de que se dio a conocer un video donde un grupo de enfermeras en Sonora adaptaron un garrafón de agua como casco de oxígeno para una recién nacida y comenzó un movimiento defendiendo el trabajo de los doctores usando el hashtag Yo también improviso, donde algunos médicos mostraron lo que tienen que hacer para salvar una vida. En la comunidad de Guadalupe de Atlas, en Aguascalientes, los pobladores se encuentran molestos luego de que autoridades cerraron el único centro de salud. No tenemos aquí un médico, el centro de salud no lo desmantelaron, el mismo gobierno para llevarse todo a Jarillas. No tenemos nada de seguridad acerca de medicina, porque nos quitaron los médicos que teníamos. El delegado Ricardo Martínez dijo que la comunidad de Guadalupe de Atlas tiene más población que Jarillas y no justifica el traslado del centro médico, asegurando que las personas enfermas deben viajar hasta Zacatecas para ser atendidas. Después de que se conoció que el tercer hombre más poderoso del Vaticano, el cardenal austriaco George Pell, fue declarado culpable por abuso sexual de menores, el Vaticano dio nuevas instrucciones. Al cardinale Pell sia proibito in via cautelativa l'esercizio pubblico del ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età. Según la sentencia, Pell abusó sexualmente a 2 niños de 13 años en la década de 1990. Pell se encuentra en libertad condicional, pero podría ser arrestado en próximas horas y cumplir una condena de 10 años de cárcel. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Ahora sí ya sabemos de qué tamaño fue el golpe en las Afores durante el año pasado. La Comisión Nacional del SAR envió al Congreso de la Unión su reporte sobre qué pasó con las Afores. Una pérdida de poco más de 9,000 millones de pesos, equivalente al 3.9%. Entonces ya le echamos la culpa a López Obrador, ya decimos que el aeropuerto, ya decimos que todo. No. Gran parte de las minusvalías que tienen las Afores durante este periodo tienen que ver la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tienen que ver con la caída de las bolsas. Perdieron las Afores, el valor de las Afores perdió 4%. Pero todavía los trabajadores no han perdido. ¿No? Sí, eso hay que dejarlo claro. Tú pierdes hasta que te levantas de la mesa o ganas hasta que te levantas de la mesa. Es decir, en el momento que tomas tu dinero. A ver, nada más. Si mis Afores, el valor de mi Afore a principio de año era de 100, a final de año fue de 96. 96. No Sí. has perdido. ¿Ah? No has perdido. No. Porque no te has llevado el dinero. Como tampoco has ganado los 10 años previos, que todos los años ha dado 5% real. Es hasta que tomas tu dinero. Eso es necesario entenderlo. Y 8 de cada 10 personas que tienen Afore, 8 de cada 10, les faltan 15 años para jubilarse. Entonces, en el largo plazo. No pasó nada. Sí pasó. Pasó un cambio brusco en el mercado, que se sumaron una gran cantidad de factores. Factores, insisto, el Brexit, Trump, las elecciones. Algo que afectó mucho en materia de tasas de interés fue cuando los del Partido del Trabajo, o la remora que tiene Morena, inventaron que le iban a quitar la autonomía a Banco de México, movieron mucho las tasas. Eso pegó más que el aeropuerto. Y a las 4 Afores que tienen... ¿Tú tienes inversiones en un banco? Debes tener alguna. Sí. ¿En alguna perdiste 4%? ¿En alguna? Sí, si lo compensa. A ver, es que es en el largo plazo. Sí, es que es en el largo plazo. Todo es en el largo plazo, David. Pues, todo es en el largo plazo. Como decían, y en el largo plazo, ¿qué? Todos vamos a estar muertos. Pero independientemente de eso, tienes que sumar durante todo el periodo, Ciro. Ya lo sé, David, pero hubo un mal año. Hubo un rendimiento negativo para señores de Afores
tuvieron un mal año, Fue ni un mal modo, año. pero seguramente este año va a estar mejor. Espero. No, sí, porque no se ve que vaya a haber un cambio en las condiciones. No importa que la economía vaya mal o bien, sino que sean estables las condiciones. Lo que afecta a las Afores es la volatilidad. Pero aquí a nadie le han robado nada, al menos todavía. Ya. Remátala, David. A pesar de que está programado que el Instituto Federal de Telecomunicaciones llegue a un acuerdo sobre la fusión entre Fox y Disney, el padre del análisis superior se los adelanta. Es poco probable que lo anuncien mañana. Van a postergar la decisión porque todavía hay mucho que amarrar. Bueno, valía 100, ahora vale 96, pero no se perdió nada. Bueno, adiós, David. Javier. Golazos, el América arrolla al Pachuca y se perfila clásicos y mañana Chivas resuelve contra San Luis y la presentación de Nadal en Acapulco. Con eso regresamos. Volvemos con eso y más sobre las imágenes con las que abrimos el programa. Si eso no es una guerra, ¿qué es? Volvemos. Se fue otro día y las imágenes siguen siendo terribles. De nada sirve que el nuevo gobierno diga que se acabó la guerra contra el crimen si la guerra con sus muertos y atrocidades sigue ahí omnipresente día con día. Ahí quedan las imágenes que vimos hoy, ahí queda el registro que hacemos aquí cada noche. 3 meses son muy pocos para exigirle resultados al nuevo gobierno, pero como sea, son ya 3 meses. Sin seguridad no habrá sosiego, no habrá paz, no habrá inversiones constantes. Sin seguridad no habrá futuro, sin seguridad no habrá cuarta transformación. Perdón por sonar a disco rayado. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.